La clave oculta, con Miquel Figueroa. Hace unos días leía que alrededor de 800 cargos públicos y políticos están imputados en casos de corrupción y de ellos unos 100 se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales. Lees eso y lo peor es que ya te lo imaginabas y hasta piensas, bueno, seguro que hasta son más y no lo sabemos. Tengo aquí en mis manos el libro El síndrome de Alí Baba, de cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas, publicado por Espasa. Su autora es María Ángeles López de Celis, licenciada en Psicología y funcionaria de carrera. Trabajó durante 32 años en la Moncloa, donde convivió de cerca con los 5 presidentes del gobierno de la democracia antes que la actual, y lo cual le sirvió para escribir su primer libro, Los presidentes en zapatillas. Hoy está en el Ministerio del Interior. Bueno, hoy está aquí. Buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días. Bien, vamos por este libro, El síndrome de Alí Baba. En estas páginas encontramos algunos de los casos de corrupción más sonados de nuestra historia reciente y no tan reciente. Hablas de financiación irregular de los partidos, de los grandes pelotazos inmobiliarios, recalificaciones, plusvalías desorbitadas, empresas fantasmas para favorecer el desvío de fondos públicos. Bueno, un estudio que, digo yo, te debe haber puesto de mala leche por lo menos, ¿no? Sí, claro. Imagínate que todo este proyecto empezó precisamente a partir de un sentimiento de indignación, de indignación que bueno, como cualquier ciudadano normal, las semanas previas al movimiento del 15M el año pasado, veía como la ciudadanía era víctima de toda una serie de abusos desmedidos, de casos de corrupción que no tienen paliativo de ningún tipo, cuando además estábamos pasando por una crisis económica durísima y bueno, pues realmente me parecía que en fin, que tenía que decir algo al respecto. Entonces, bueno, pues desde un toque de humor para no cargar demasiado las tintas con toda esta podredumbre que cada día nos levantamos por la mañana y nos desayunamos con todo este tipo de despropósitos, pero realmente estaba muy indignada. El estudio ha sido muy serio en ese sentido, muy trabajado y bueno, pues tampoco es que descubra nada nuevo. Todos los casos que hay, todos los personajes que hay son de todos conocidos. No debes de haber tenido demasiados problemas para encontrar casos de corrupción, ¿verdad? Supongo que hasta no, te han sobrado. Que va, he tenido que hacer una selección, lamentablemente es así. Entonces, bueno, pues he intentado que fuera un elenco más o menos representativo de todo el tipo, de todos los tipos de corrupción que pueden existir a nivel público y sobre todo, pues eso, personajes muy conocidos de todos, donde los procedimientos son muy largos, las instrucciones se eternizan y lo que pasa es que vamos perdiendo un poco la pista de lo que pasa, ¿no? Tenemos ahora mismo el caso, por ejemplo, de uno de las piezas del caso Malaya y que esto ha pasado hace 20 años. Quiero decir que es que llega un momento en que nos perdemos. Entonces, pues se me ocurrió que era importante recopilar un poco esa información y bueno, pues ponerla de forma que todo el mundo recuerde y sepa qué es lo que pasó y cómo terminó la historia. Y lo malo es que la conclusión es que normalmente los corruptos se van de rositas. Ya te preguntaré cómo se lo hacen, porque yo tengo muchas dudas como profano en estos temas, yo no entiendo, supongo como la mayoría de gente no entiendo cómo acaba pasando esto, pero te quería preguntar antes por el nombre del síndrome de Alí Baba, ¿por qué este nombre? Bueno, me pareció que era un título más o menos simpático, más o menos llamativo. Bueno, pues todos sabemos que cuando alguien nombra a Alí Baba, automáticamente se nos pasa por la cabeza a los 40 ladrones. Entonces, bueno, pues era desde ya te digo un toque de humor un tanto negro, pero sí que un poco desdramatizar ya desde el título un tema que es, por supuesto, sin quitarle ni mermarle ni un ápice la gravedad que todos estos temas tienen para toda la ciudadanía, porque indudablemente los Alí Babas no tienen ideología,
los corruptos no tienen ideología. Este rollo que nos mantenemos todos con que sirve de arma arrojadiza entre unos partidos políticos y otros para ver y tú más y tus pecados son más graves que los míos cuando realmente los míos son tan graves como los tuyos, pues todo esto nos tenemos que olvidar y bueno, lo que tenemos que hacer es aislar a todo este tipo de personajes, que no vuelvan a presentarse efectivamente en listas electorales, que los partidos no den cobijo a estos personajes ni los mantengan en sus filas. Y bueno, yo creo que eso la ciudadanía tenemos mucha responsabilidad, tenemos que exigir que todo esto se cumpla. Bien, 4.000 millones de euros dices que han acabado en los bolsillos de lo que comentaba al principio, 800 imputados en casos de corrupción, 100 de ellos que se presentan a las listas electorales. O sea, dices que este dinero además no se devuelve. No se devuelve porque ya no está aquí. O sea, quiere decir que el problema está en que no solo la justicia no cumple con su trabajo finalmente, cuando todos estos personajes llegan a sentarse en un banquillo de acusados, y es que conseguimos que se sienten en un banquillo de acusados, pues luego las sentencias son realmente, pues nos quedamos estupefactos, ¿no? O sea, nadie espera que este tipo de conductas luego queden en nada, y ya no solo que no son castigadas, sino que además el dinero no se devuelve. Yo quiero decir y quiero recalcar mucho esto, en el que a mí me parece que uno de los mecanismos que deberían funcionar para que esto no vuelva a suceder es que todas las personas que finalmente son juzgadas y se les declara culpables de delitos de malversación de fondos, de fraudes, de cualquier tipo de corrupción, no se les debería permitir que se les aplique los beneficios penitenciarios que les pudieran corresponder, ni siquiera deberían tener opción a fianzas que les ayuden a evadir la cárcel, a eludir la cárcel, hasta que no devuelvan lo que se han llevado. Claro. Ya cuando hablan de finanzas, de fianzas, uno piensa, bueno, pues con el dinero que tiene, claro, fácilmente va a poder pagar la fianza, claro. Claro, pero vamos a ver, si no estamos diciendo que un señor es culpable de una serie de delitos, pues si se demuestra que lo es, lo que no se puede es permitir que además luego, como la sentencia no es de 2 años y es el primer delito, no sé qué, en fin, todos sabemos la cantidad de resquicios que la justicia tiene para que la gente eluda sus responsabilidades. Y bueno, esto de ninguna manera, o sea, esto no lo podemos consentir. La justicia ha de cumplir con su obligación, que es proteger a los ciudadanos honestos y castigar a los que son culpables. Y por supuesto exigir que todo este dinero se devuelva. Claro. Bueno, tú lo dices, resquicios, hay fisuras, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué triquiñuelas utilizan para salir de rositas? Los ciudadanos como yo, pues no logramos entenderlo, digo yo. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Es imposible. Vamos a ver, tú imagínate lo que es presenciar, como muchas veces nos pasa. Hemos tenido la oportunidad hace poco con el juicio de los trajes, una de las piezas del caso Gürtel, en el que todos hemos seguido capítulo a capítulo cada día, los medios, las radios, las emisoras, los periódicos, los medios digitales, todo el mundo cada día nos contaba un capítulo de la historia, como si fuera un culebrón, ¿no? Y entonces ahí veíamos pues cómo funciona esto y qué tipo de relaciones más que sospechosas hay entre todo este tipo de personajes que parecen que funcionan como una mafia. Entonces hemos escuchado grabaciones de conversaciones, hemos visto facturas, se nos ha contado la cantidad de SMS y correos electrónicos que se han bloqueado para los procesos de instrucción y de investigación de todas estas causas. Bueno, pues con todo y con eso, cuando ya hemos visto todo esto, que es que ya llega un momento en que dicen, mira, blanco y en botella, claro, es que esto está clarísimo. Sí. Bueno, pues la sentencia es la que es, y nos quedamos con una cara de, Dios mío, pero esto que es, me han tomado el pelo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que delitos que son económicos, cuando las instrucciones duran tanto tiempo, prescriban a los 5 años? Como eso es uno de los problemas también
un resquicio por el que la justicia pierde cantidad de oportunidades para en fin, bloquear y neutralizar a los corruptos. ¿Por qué los delitos tienen que prescribir a los 5 años? No, señor, no hay delito que prescriba a los 5 años. Si a los 5 años no se ha podido determinar la culpabilidad de una persona, no quiere decir que esa persona sea inocente. Quiere decir que hasta ahí no se le ha podido demostrar la culpabilidad. Claro. En fin, cualquier ciudadano normal con un poco de sentido común y dos dedos de frente lo entiende perfectamente. Muchas veces son, y lo comentas en el libro, gente que se mueve al límite de la ley, que sabe perfectamente hasta dónde puede llegar y, bueno, acaban pues haciendo cosas que son legales, aunque, pues, bueno, podrían ser muy criticables, ¿verdad? Por supuesto, ese es uno de mis capítulos preferidos de este libro, porque aparte del elenco histórico bueno, un poco de los casos de corrupción más conocidos, luego esta parte del libro que es la que yo titulo como La mujer del César y el brazo de Santa Teresa, porque bueno, tienen que ver con un toque de humor, con ese tipo de personajes que se mueven como pez en el agua sobre la fina línea que separa lo moral de lo legal. Por supuesto, todos conocemos ahora mismo personajes que tienen que ver con este tipo de conductas, a los que además no se les puede aplicar ninguna ley, pero su honorabilidad queda en entredicho completamente. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el caso del señor Díbar, que estamos viéndolo, sí. En fin, afortunadamente ya nos hemos liberado de esta machaquina diaria también. Y bueno, pues tenemos a un señor Urdangarín que también supongo que cuando comience la instrucción de su caso, la instrucción ya ha comenzado, cuando comience el juicio, pues comprobaremos cómo hay personas que no pueden ser declaradas, que sus actuaciones no pueden ser declaradas ilegales porque están dentro del margen de la ley, lo cual no quiere decir que su moralidad deja mucho que desear. Claro. Bueno, hablas también de indultos del gobierno. Sale por ahí el tema de que un gobierno puede indultar a alguien. ¿Esto se puede hacer? Sí, claro, hay una ley que lo permite y bueno, pues hay una serie de procedimientos que permiten que una persona, su expediente y su solicitud de indulto llegue hasta el Consejo de Ministros y finalmente sea indultado. Normalmente sucede en muy pocas ocasiones. Hubo un indulto general bastante importante, el más importante que ha habido con el gobierno de Aznar después de la ley de amnistía, en fin, en el periodo de la transición, ha sido la más importante. Pero luego sí que efectivamente se dan casos y todos hemos oído personajes que finalmente son liberados de su responsabilidad y se les indulta, claro que sí. Me da la sensación a mí de que están, no sé si decir todos, pero hay tanta corrupción detrás de mucha de la gente que está en la administración pública que no tienen, pues que se esconden unos a otros, ¿no? Que dicen, mira, como hables tú voy a hablar yo. La cosa se queda pues un poco ahí tapada, ¿no? Claro, por eso de alguna manera los que, en fin, toda la vida nos hemos dedicado a lo público y bueno, pues también tenemos mucha responsabilidad en todo esto. Yo siempre digo que para que un político o un servidor público sea corrupto es porque también se ha criado y, en fin, se ha formado en una sociedad, un tipo de sociedad que somos muy peculiares, los españoles somos muy pícaros y encima pues a veces hasta jaleamos a quienes utilizan este tipo de triquiñuelas. En fin, yo creo que ya está bien y que vamos a ser un poco serios. La picaresca está muy bien para escribir obras de teatro, pero para la vida, en fin, yo creo que ya hay que dejar de pedir las facturas sin IVA, de que haya una inspección de trabajo y el 25% de los trabajadores que están en paro y cobran subsidio son ilegales, no deberían estarlo haciendo. En fin, es que también todos tenemos que mirarnos un poco al ombligo, reflexionar, y yo creo que debemos recuperar, importantísimo, la cultura, lo que yo llamo la cultura de la legalidad. Es decir, que el honor, la vergüenza, cosas como el espíritu de sacrificio, el servicio público, que volvamos a recuperar el gusto por todo eso y a sentirnos orgullosos de los españoles que realmente
hacen honor a todo este tipo de cosas. Bueno, te iba a preguntar eso, si crees que los ciudadanos podemos hacer algo más al respecto, coger un poco la responsabilidad, ya lo estás comentando, Sí. ¿verdad? Comenzar por uno mismo también a veces, ¿no? Comenzar por nosotros mismos como ciudadanos. Yo creo que es importante en las familias, en el seno de nuestras familias, en las escuelas, que los niños aprendan que el espíritu de sacrificio y las conductas honorables tienen su premio y que después debemos exigir mucho más los ciudadanos, tenemos que ser mucho más participativos, exigir que las leyes se cumplan, porque tenemos muchas leyes y a veces no necesitamos leyes nuevas, lo que necesitamos es las que tenemos se cumplan, y las que haya que cambiar, pues hay que cambiarlas, como una ley electoral, como una ley de transparencia de la financiación de los partidos políticos, como que el Tribunal de Cuentas cumpla con su trabajo, que es fiscalizar las cuentas y no con 5 años de retraso, en fin, una serie de cosas que los ciudadanos tenemos la obligación de exigir constantemente, porque es en beneficio de toda la sociedad. Y si finalmente todas estas medidas preventivas hay gente que todavía se deja corromper y se deja tentar, pues que la justicia cumpla con su trabajo, que es defender a los ciudadanos honestos y castigar a los que nos traicionan. Así debería ser, y si no, pues a lo mejor hacer como en Irán, ¿no? O no, es broma, pero lo comentas. Es una broma, es una pequeña broma que me permito al final del libro comparar, pues cómo es un país donde a la gente se le corta la mano, claro, si roba, con esta facilidad para eludir cualquier tipo de responsabilidad. Los dineros robados están en los paraísos fiscales, sabemos que aquí no están ya, con lo cual ya no hay nada que hacer para recuperarlos. En fin, esta permisividad tampoco es lógica. Entonces, a ver si encontramos un término medio. Bueno, páginas llenas de casos, de datos reales para recordar, para que queden ahí escritos y, como tú dices, para que no se nos pase por alto que eso ha pasado y está pasando. Tenemos este libro, El síndrome de Alí Baba, de cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas. Nos lo ha explicado su autora, María Ángeles López de Celis. Muchas gracias, María Ángeles. A vosotros. Síguenos en Facebook, Twitter abrazo. y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.